Arrancamos nuestro tercer y último bloque con la doctora Laura Grimberg. Bienvenida, Laura, médica cardióloga del Hospital Argerich y también representante de la Fundación Cardiológica Argentina, ¿no? Exacto. Bueno, bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo tomar la presión. Todos sabemos, porque lo hemos dicho incansablemente, que tener la presión alta es muy peligroso. Podés tener ACV en la cabeza, podés quedar mal, infartos. Podés tener infartos, podés tener de todo por tener la presión alta. Lesiones en la retina, que nos cuenta siempre el doctor. Bien, entonces sabemos que te tenés que tomar la presión. Y hoy vamos a ver cómo, porque debo reconocer que yo no me tomo mucho la presión, pero ayer me la tomé. Sanap nos mandó un tensiómetro, que ahora lo vamos a ver, y ayer en casa me la tomé. Me dio 5 veces distinto. Al principio empecé con 150-90 y después fui encontrando un poco así hasta que logré bajarla a 120-80. No sé si fue porque los chicos estaban saltando por todos lados y esto que el otro, pero bueno, así que hoy Contanos, nos va a decir Laura cómo se toma la presión. Yo ya te lo voy abriendo. Justamente la introducción que estabas dando es una de las cosas importantes que siempre necesitamos aclarar. El médico toma la presión en el consultorio muchas veces y en general existe lo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Puede ser que el paciente tenga unos registros un poquitito más altos, así que para nosotros es muy importante el control ambulatorio del paciente, que el paciente se sepa tomar la presión. Para esto es necesario saber varias cosas. La primera, sobre cuál de los tensiómetros es bueno. Cualquier tensiómetro es bueno si está adecuadamente calibrado, ¿sí? Puede ser el digital. Algunos creen que no, que hay solo... un este no sirve. Exactamente. No hay ningún inconveniente y de hecho la mayoría de los pacientes, si pueden comprar el digital, lo encuentra más cómodo, porque algunos pacientes se sienten inseguros con escuchar el ruidito con el que se infla y se desinfla. Lo primero que hay que saber es que la presión varía permanentemente. La presión depende de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, de las hormonas que uno tenga circulando. Quiere decir que si yo estoy levantada, si acabo de caminar, si me está latiendo el corazón más rápido, es lógico que la presión esté más alta. Tiene que estar entonces en reposo, tranquilo. La posición del brazo tiene que ser a la altura del corazón. Por eso muchas veces el paciente, cuando uno lo interroga, lo va a revisar, el paciente se levanta y va a sentarse a la camilla inmediatamente. Y uno lo tiene que traer de vuelta porque en realidad la posición más cómoda para tomarle la presión es cuando pone su brazo sobre nuestro escritorio, que es a la altura del corazón. Yo voy a mostrar tomándomela a mí misma. Hay que saber, se la puede tomar uno mismo sin ningún problema. Hay que saber que el manguito no tiene que estar muy ajustado. Si hay pacientes con un sobrepeso muy importante y el manguito queda muy ajustado, el valor de presión puede dar un poco más alto que el valor verdadero y se aconseja entonces tomarla en el antebrazo y no en el brazo, ¿sí? Con esos tensiómetros... ¿Esto tiene que quedar a la altura de la arteria o puede quedar un poquito por ahí? Esto tiene que quedar... El borde inferior, a mí se me está bajando, pero la idea es que el borde inferior del manguito quede a 2 centímetros, 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Perfecto, ahí. 2 centímetros. Y ahí. El cablecito para abajo. Y el cablecito, por acá está la arteria, que es lo que quiere decir este signo. Exactamente. Entonces, esto pasa al lado de la arteria yo te en la que vamos porque a tiene que censar. ser en un escritorio. En este momento yo estoy apoyando sobre el Estás escritorio mi brazo. con los pies sobre el piso. Y tranquila. ¿Estás tranquila? Sin hablar. ¿O estás nerviosa por estar en televisión? Bueno, entonces, a ver, vos dale. Entonces, es muy simple. Tenemos un botón grande que es el power y cuando lo prendemos, habitualmente con eso, espera un poquitito y ya se infla y se desinfla y nos da el valor. Ahí. Bueno, lo dejé apretado un entonces poquito. Vamos a ir explicando porque esto se infla, tarda un ratito y se desinfla después. ¿Qué información me da el tensiómetro? Me da 3 valores. Me da la presión arterial sistólica, que es lo que llamamos habitualmente presión máxima, la presión arterial diastólica, que es lo que llamamos la mínima, y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa saber? Primero, tienen que saber que esté bien calibrado, ¿sí? En segundo lugar, tienen que anotar estos valores. Es aconsejable que si va a ser la primera vez, que lo tomen en los 2 brazos o que lo tomen más de una vez, pero siempre en condiciones de reposo, no como lo estoy haciendo yo ahora. Perfecto. Si quieren, ahora me quedo callada. Ahí está, sí. Paula, podés hablar. Sí, el suspenso. ¿Tendrá la presión alta la doctora cardióloga? No. Sarán. Tiene que haber bajado. Para mí que está un poco nerviosa.
La mínima No, me estamos parece que está tranquilos. bien. Mirá cómo 109, mejoró. 70. Exacto. Cómo mejoró. Entonces, ¿qué es lo que me va a medir? 109 son 109 milímetros de mercurio. Ya está. Es casi 110, que es lo que en general los pacientes conocen como 11 de Claro. máxima. La y alta, que 70 también dicen. de mínima son, a veces te dicen 11,7. Sí. ¿Sí? Bueno, es muy importante, hay varios mitos que me gustaría tratar de desterrar. El productor nos dice que tenés 30 segundos para Claro. desterrar mitos. Ah, bien, Para bueno, desterrar mitos, desterremos. no sé Ahí cómo está, está. tenés 30 segundos para desterrar mitos. Primero, valores normales de presión hasta 140/90 o hasta 14,9, con excepción de algunas enfermedades que requieren un control un poquito más ajustado. Segundo, las dos presiones se me están juntando. No existe. Cuando se te juntan te morís, no existe. Eso no existe. Y si están juntas, a lo sumo quiere decir que tenés un poco menos de presión de pulso. Nada más. Tercero, tengo la presión alta, pero claro, es porque soy hipertenso. Falso. El paciente es muy importante. Solo la mitad de los hipertensos saben que son hipertensos. De esos que saben, solo la mitad se encuentra tratado. Y de esos que están tratados, solo la mitad se encuentra adecuadamente controlada. Quiere decir que del total de hipertensos que tiene el país, que es muchísimo, hay un 12% nada más que está adecuadamente tratado. No alcanza con tomarse la ¿Ya presión. puedo guardar el tensiómetro? Lo podés Pasámela. ¿Anduvo muy bien el SANAP? Perfecto. Muy bien. No alcanza con tomarse la presión, hay que consultar al médico. Si uno está medicado y sigue teniendo valores elevados, tiene que intensificar la medicación y, por supuesto, las medidas higiénico-dietéticas. El peso, cuidarse con la sal, la actividad física aconsejada. Son muchas las medidas. La medicación es crónica y en general es de por vida. De por vida. No es que sí, tenía presión alta, pero ya me terminé la cajita de medicación que curé. me dio el No. médico y me curé. Bien. Bueno, Laura, la verdad es que es un tema Para que da para lo último muchísimo. que ahí nos va a decir, 100, ¿más de cuánto se tiene que preocupar? De- A ver, si es más de 140, 90 o 14,9 es más que lo habitual. Para hacer Bien. diagnóstico de hipertensión se tiene que medir en dos ocasiones Perfecto. diferentes. Entonces, más de 140, Sí. sí o sí, tiene que ir al médico. Consultar, eso no quiere Bien. decir que tiene que ir a la guardia. Perfecto. Para ir a la guardia es de 180 para para ir a la arriba. guardia Es de importante 180. la doctora Sí. Laura poniendo las Perfecto. cosas en su lugar, porque claro. No hay que salir Está muy bien, corriendo. está muy Consulte bien. a su médico, Está como muy bien, dice consulte a su la médico. Yo ya me saqué para tomarme la presión ahora otra vez. Que me la Ahora tomes vemos, vos. dale. Te agradecemos Bueno. muchísimo, Laura. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa, un Muy programa súper interesante como siempre. Nos vamos hasta la semana que viene, nos vemos en este mismo horario por este mismo canal.